Bienvenidos a este tiempo de culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Este tiempo importante para nosotros, importante para nuestra vida. No es solamente un alto a la semana, sino que es un tiempo de gratitud a Dios, es un tiempo de devoción, es un tiempo de restaurar nuestro estado espiritual y tomar fuerzas para poder continuar con esta lucha que es la evangelización del mundo. Bienvenidos a todos también, los que no forméis parte comúnmente de esta congregación, todos como Iglesia de Cristo, estamos bienvenidos a este lugar y vamos a orar para comenzar ese tiempo especial. Padre, gracias por la bendición de poder estar reunidos, aunque sea a través de Internet, como herramienta tecnológica para poder hacer la evangelización del mundo, pero estamos unidos en espíritu y en verdad, como hoy vamos a hablar, que estamos unidos con el mismo espíritu, con el mismo corazón, con la misma determinación de poder servirte. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ilumina a comprender tu palabra, nos ilumina a entenderte más, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entender más, vamos a profundizar y vamos también a estar buscando en el día a día, después de ese tiempo, esa sanidad fundamental para nuestra vida, que tú nos ofreces a través de la obra de Jesucristo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a estar hablando efectivamente sobre la sanidad fundamental, y es que el mensaje del domingo nos llevaba a hablar de esto. Era ese tema, la sanidad fundamental de nuestra vida. Y lo estuvimos haciendo a través del libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 35 hasta el 38, donde dice que Jesús iba caminando por aldeas, por ciudades, sanando a las personas, enseñando y predicando. Era una labor completa donde vemos la importancia de comprender la palabra de Dios, la importancia de hallar esa aplicación para nuestra vida real, para nosotros, y también encontrar esa respuesta a las circunstancias que nos rodean o que estamos experimentando. Y Jesús decía que, digamos que Mateo decía que Jesús tenía esa compasión por las personas, ese amor por aquellos que están sufriendo y están pasando por un mal momento, y con ese amor y esa compasión que Jesús tenía, iba dándoles esa respuesta. Veía que eran como esas ovejas sin pastor, y él se presentaba como el pastor que acompañarlas, que guiarlas y que protegerlas. Y esto es Cristo para nosotros. Es un buen pastor, es el buen pastor, aquel que nos ha dado una respuesta absoluta. Y dentro de las bendiciones y de la sanidad que Jesús les estaba ofreciendo, estaba entregándoles, estaba por supuesto la sanidad espiritual, que nace todo en Génesis 3. Y es cierto que estamos ahora en un mundo donde este mundo, o parte del mundo pentecostal, una parte del mundo pentecostal está únicamente buscando asombrarse por milagros, por circunstancias, por actos, por profecías, por adivinaciones, por ese tipo de cosas. Es una parte del mundo evangélico en el cual quieren ver cosas, ¿no? Quieren experimentar, quieren emociones. También es un mundo en el que buscan la prosperidad, porque ya no es suficiente encontrar la respuesta en Cristo. Tampoco es suficiente el bienestar, sino que ahora lo que queremos es engrandecernos a nosotros mismos, ¿no? Que al final ese tipo de mensajes lo que hacen es poner a Dios bajo nuestros pies, sirviéndonos, porque nosotros decretamos, nosotros profetizamos, nosotros decimos, pedimos, y Él simplemente está buscando cómo satisfacer a las personas. Sin embargo, yo veo como a través de la palabra nosotros tenemos que encontrar a ese Dios que sana, a ese Dios que es capaz de prosperar, como 1 de Juan dice, ¿no? Que prosperemos en las circunstancias de nuestra vida, así como prosperamos en lo que es espiritual. Y nosotros nos centramos en lo que es espiritual. Vamos a encontrar esa respuesta a través de cambiar nuestro estándar espiritual. Y esta es la verdadera y absoluta sanidad que ahora mismo más nos compete a nosotros. ¿Cuál es el mayor milagro y la mayor sanidad que podemos experimentar? Es la de cambiar Génesis 3. Cambiar Génesis 3 es la mayor respuesta. Génesis 3 es lo que determina el caos y el estado del ser humano ahora mismo.
Es la diferencia entre cielo e infierno, vida y muerte. Cuando yo cambio esta realidad en mi vida, encuentro la sanidad absoluta. Ya no voy a morir, no estoy muerto, sino que Dios está conmigo y estaré en su presencia para siempre. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el énfasis? El énfasis y el mayor milagro que yo tengo que buscar, aparte de los que a Dios le plazca hacer, como nosotros estaremos orando por todas circunstancias, Dios obrará y obrará conforme Él determine, pero ese milagro que yo tengo que buscar en el campo es el milagro de la conversión, es el milagro de que un alma pueda llegar y decir, sí, creo en Cristo, y de esa forma la obra redentora de Cristo le reviste para presentarle ante Dios. Y esto es algo que supone el mayor milagro de todos. Vamos a poner 4 ejemplos. El ejemplo número 1 lo encontramos en Juan capítulo 3. Podemos ir buscando para leerlo. Los primeros versículos no nos vamos a ir muy lejos porque vemos a Jesús con Nicodemo. Ya en el primer versículo está diciendo que había un hombre de los fariseos que era un principal entre los judíos. Una persona muy importante, muy relevante. Formaba parte de ese grupo exclusivo del Sanedrín, los líderes de diferentes facciones unidos, tomando determinaciones y guiando. Ahí estaba Nicodemo, uno de los principales, uno de los más importantes y relevantes, que de una forma oculta, como dice el versículo 2, vino de noche para hablar con Jesús. Vino de noche, obviamente, para que la gente no le viese, no le señalase, no se hablase y no hablase de ello, pero va a ver a Jesús. Hay una pequeña conversación, más que una conversación, Juan hace un poco un resumen de los aspectos más importantes que Jesús le tuvo que decir a Nicodemo, porque entendemos que no se pueden aquí colocar todas las conversaciones con todos los diálogos. Así que Lucas transmite estas palabras de Jesús de Jesús a Nicodemo. Entre ellas, versículo 16, cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este gran versículo, que todos recordamos porque lo sabemos de memoria, son las palabras de Jesús a Nicodemo. Y son palabras que vienen después de haberle estado hablando de que es necesario volver a nacer para hallar la salvación. Es decir, es necesario una nueva vida en Cristo, como hemos leído en el versículo 16, para ser y encontrar esa salvación. Y Nicodemo cree, Nicodemo tiene esa fe. Cuando vemos el capítulo 7 de este mismo libro de Juan, Nicodemo intenta de alguna forma darle la oportunidad a Jesús de que no le maten, porque le querían juzgar ya de primeras y Nicodemo tiene que parar y convencerles de que primero tiene que haber un juicio, es decir, hay que seguir los pasos correctos. ¿Qué hace Nicodemo? Quiere salvar a Jesús, quiere salvarle, quiere buscar el método y la forma que encuentra para darle la oportunidad de que en el juicio él pueda responder favorablemente y se pueda salvar. Nicodemo no quiere que muera. Y luego, capítulo 19, creo que es cuando va juntamente con José de Arimatea a buscar el cuerpo de Jesús, y bueno, él también participa de ese acto, demostrando el corazón, la estima que tenía por Jesucristo. No sabemos mucho más de Nicodemo, pero vemos como una persona con una gran tradición, una tradición inmensa en el mundo judío, con una relevancia enorme, era uno de los principales. Encuentra de verdad la respuesta en el nombre de Jesucristo. Va a hablar con él y encuentra esa bendición. Por lo que este es uno de los grandes milagros que tenemos que buscar. Personas que aparentemente parecen imposibles que vayan a aceptar a Cristo, personas que están alejadas de tus posturas, que tienen un bagaje enorme, una mochila llena de tradición, de conceptos, en circunstancias que no les favorecería mucho para poder aceptar el mensaje de Jesús, y sin embargo Dios obra de esa forma. Pero también lo hace
como un poquito después, capítulo siguiente, es el número 4, Jesús está pasando por Samaria, se encuentra con una mujer y hablando juntos, pues la mujer llega a conocer a Jesús como el Cristo y lo llega a ver de esa forma y entiende las palabras de Jesús, el agua viva, que cuando ella lo tome de él no va a tener nunca más sed. Y esta mujer, que no era nada parecido a Nicodemo, es decir, una persona totalmente diferente a él. Primero, empezamos hablando del sexo, hombre, mujer, y las diferencias que había en aquella época, en ese contexto judío. Hablamos de un judío y una samaritana, también un gran contraste. Estamos hablando de un principal y miembro del Sanedrín, seguramente con un currículum y con una vida totalmente modélica para todos, y sin embargo esta mujer con el desastre de vida que tenía. Sin embargo, ambas personas cuando ven a Jesús, ven más allá de Jesús. Quizá la respuesta de Nicodemo es mucho más contenida. La mujer samaritana sale corriendo a buscar a la gente para transmitirles la gran noticia de que el Mesías había llegado y estaba ahí en Samaria. Y otro milagro que nos encontramos, quizá otra persona por la que nunca hubiésemos apostado, una persona por la que quizá otro que no fuese Jesús ni siquiera habría hablado con ella, habría esperado que ella terminase de llenar su agua para luego ir él y no mezclarse, ni hablar, ni estar en el mismo espacio, al menos cercano durante el tiempo necesario. Pero Jesús hace el milagro de presentarse, de borrar todos los prejuicios que pueden llegar a haber, dar un mensaje a una persona y que esa persona pueda ser salva, entender quién es Jesucristo y poder hallar la respuesta. Esto es otro milagro que nos encontramos en el campo, que Jesús hace en ese momento para demostrar a sus discípulos realmente el valor de predicar el Evangelio, entre otras cosas, el valor de predicar el Evangelio también en el mundo de los samaritanos y también de los gentiles. De aquí nos vamos a dar un salto hacia atrás y nos vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a conocer a otro personaje, muy buen personaje, muy interesante, que aparece poquito, pero que también es muy relevante. En el capítulo 19, versículos del 8 al 9, hallamos a Zaqueo. Zaqueo era una persona, lo podemos leer por aquí, era una persona bajita, pero que era alguien muy importante. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué ocurre con Zaqueo? Que Zaqueo quería ver a Jesús, creía en Jesús, y se halló el milagro de que alguien que era un completo enemigo del judío, que era alguien que buscaba explotar a sus compatriotas y a su familia y a su raza, una persona que se dedicaba a perseguir, no tanto a perseguir, pero sí a oprimir económicamente, porque él participaba de la opresión, recibiendo y anotando y buscando y creyendo con las personas para encontrar, para recaudar esos impuestos. Incluso ahí dice, no, personas a las que yo ya he podido defraudar. ¿Por qué hay esa oportunidad? Porque es que sabe que ha pasado, porque ha podido incluso llegar a robar a personas. Pero el corazón que tiene Zaqueo, que era uno de los líderes de los recaudadores de impuestos, es ese. Es que ya no me importa mi posición, es que ya no me importa mi dinero, es que lo voy a dar. Mira, toma, la mitad de todo lo que tengo lo doy, incluso cuadruplico al que he robado. Porque cuando yo entiendo el valor de Jesús como el Cristo en mi vida, todo lo demás carece de sentido. Todo lo demás ya no es importante.
Las diferencias que había entre Jesús y la mujer samaritana explotan porque ¿qué diferencias? Si eres el Cristo, ¿qué importa todo lo demás? Zaqueo también hizo esto. Otro publicano, otro recaudador de impuestos, por debajo de Zaqueo, en cuanto a importancia, pues era también Mateo, el escritor del libro que hemos estado leyendo el domingo. Mateo, pues era uno que en vez de dar lo que tenía, simplemente ¿qué hizo? Lo dejó todo y siguió a Jesús. Seguramente utilizando todo lo que tenía para el ministerio de Jesús. Eso es el verdadero milagro que tengo que buscar y la verdadera sanidad en mi vida. La sanidad de dejar muchas cosas que pueden importar o pueden ser importantes para centrarnos en lo que es absolutamente imprescindible para mi vida. Lo que de verdad cambia, determina y marca la diferencia. Pero vamos a ir a una última persona. Hemos dicho que vamos a hacer 4 ejemplos. Lucas 23, versículos 42 y 43. Dice en la palabra de Dios, vamos a conocer el contexto según leamos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el valor de esto? El valor es que una persona que ha estado haciendo X cosas en su vida ha hallado una respuesta absoluta en un momento en el que parecía que todo estaba perdido. Parecía que ese hombre ya muriendo, a saber cuál era el destino. Sin embargo, en ese último suspiro, esa última hora de su vida, él ve a Jesús, tiene fe en Jesús, sabe quién es Jesús, que es el Cristo, y habla de esta forma: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Por supuesto que me acuerdo de ti, vas a estar conmigo, porque has tenido fe. Es decir, la sanidad que está experimentando este ladrón, este hombre, es una sanidad que no tiene que ver con lo que él haya trabajado en su vida para alcanzarla, que no es el esfuerzo de toda una vida o de años o de ir a sitios, pagar o alcanzar, no, es conseguir algo a través de pura gracia. Es fe y automáticamente hay gracia. Es la determinación de decir, es que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, acuérdate de mí, y automáticamente ahí está la bendición, tú vas a estar conmigo. No tienes que hacer ya nada más. Todo está cumplido. Y en el momento en el que posteriormente Jesucristo dice consumado es, ese consumado también tiene que ver con ese hombre. Esa consumación del pago por los pecados es también por aquel que estaba a su lado diciendo, por favor, acuérdate, muriendo al lado de Jesús. Y esto ocurre porque había fe. Por lo que la verdadera sanidad que yo quiero buscar y que la Iglesia Aposentado lo tenemos que buscar es la sanidad en cuanto a mi vida y mi estándar espiritual, a través de la fe, a través de la determinación, a través de conocer y experimentar que Jesús es el Cristo. Y para ello terminamos con una guinda, Hechos 1:8, no lo vamos a leer porque lo tenemos en mente. Vemos cómo esta bendición y esta respuesta, estos milagros de la conversión y de romper con los muros del pecado y del problema espiritual, parten, como dice Hechos 1:8, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y cómo a través del libro de Hechos podemos ir viendo cómo esto va cumpliéndose y va realizándose. Cómo sí es cierto que hay milagros por aquí y milagros por allá, y de que suceden cosas, sí, pero ¿en qué está centrado el libro de Hechos? En que el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, llega al corazón de las personas y la gente responde a través de esta predicación. Es como el Espíritu Santo va obrando en la Iglesia hasta el último de la tierra. No únicamente para sanar el problema físico o para hacer una gran demostración, sino conquistando espiritualmente a través de la predicación y levantando discípulos para hacer la evangelización del mundo. Vamos a orar.
Padre, gracias porque tenemos la bendición y la respuesta de la sanidad en nuestra vida. Gracias, Padre, porque es algo que no tiene que ver con nuestro esfuerzo, capacidad, sino que es la gracia y la obra tuya, Padre, esa obra que realizas a través del Espíritu Santo. Te queremos pedir por nuestras dolencias físicas, por supuesto, te queremos pedir por nuestras enfermedades, queremos pedirte, Padre, también por nuestras heridas, nuestros problemas emocionales, etcétera, para que tú nos des una respuesta, la respuesta de poder ser personas capacitadas, libres de hacer la evangelización del mundo. Padre, oramos y te pedimos que nos quites todo lastre, toda mochila, todo lo que es guardado, esa raíz, esa naturaleza que no es de evangelio, que no es una naturaleza que esté experimentando que Jesús es el Cristo. Padre, quita toda esa naturaleza de nuestra vida, todo aquello que llevamos cargado con nosotros y ponlo a los pies de la cruz, Padre, quítalo de nuestra vida para que podamos ser esos obreros y discípulos que hacen, Padre, tu voluntad. Queremos de esta forma también orando por esta sanidad integral en nuestra vida para que podamos hallar esa bendición de la fe y la determinación de seguirte, de ser discípulos y de ser obreros de Jesucristo. Oramos, Padre, también para que, como dijimos el domingo, nos levantes como esos obreros de la cosecha, obreros preparados para hallar estas personas que están como ovejas sin pastor y darles la respuesta de unirlas a este redil, a este rebaño que es la Iglesia de Jesucristo. Padre, oramos por los remanentes, para aquellos que ya están creciendo con dificultades, que ya están adquiriendo heridas, que ya están viendo lo que hay en el mundo y siendo dañados por él, que puedan ir hallando también sanidad conforme viven, que puedan ir experimentando que Jesús es el Cristo e ir restaurando sus vidas, y para que en el momento en el que ellos crezcan y llegan a esa edad adulta puedan ser personas restauradas, cimentando sus vidas en el Evangelio y libres para poder ser obreras y discípulas. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.